Gracias. Qué bien suena el currículum de uno cuando lo lee un tercero, después no es para tanto. Yo quería primero agradecer a la asociación de Spireta Boom que me haya invitado y a los organizadores de este festival, y también hacer un agradecimiento a la Casa Invisible por la actividad que hacen. Es muy importante gente que quiera hacer las cosas distintas. Yo al principio quería hablar del espionaje, de Snowden. Ya sabéis que la gente que trabajaba para el espionaje estadounidense resulta que van a terminar poniendo en una cámara en el retrete y, coño, la gente encantada, ¿no? Pero antes tenía que hablar de los movimientos de protesta que han habido últimamente desde Túnez, Egipto, Islandia y el 15M. ¿Por qué? Porque esos movimientos tenían varios elementos comunes, pero uno de ellos, según el sociólogo Manuel Castells, era la comunicación bidireccional que permite Internet. Pero antes de hablar de eso, quería hacer una pequeña introducción teórica de lo que es el poder y de lo que es el contrapoder. Porque en realidad obedecer no quiere obedecer nadie, o casi nadie. Yo no conozco a nadie que después de que cumpla una normativa o cumpla una ley o lo pare la Guardia Civil se acueste por la noche. Estoy orgullosa de haber obedecido una ley. Lloro de la emoción. No nos gusta obedecer. Hay una dicotomía entre querer mandar y resistirnos a ese mandato. Por lo tanto, si podemos ver la próxima diapositiva. Este es el libro en el que me voy a basar y los movimientos. Vemos la siguiente. Otra más. Bueno, el poder es una relación. El poder no es lo que nos cuentan los cómics de tener superpoderes y veo a través de las paredes y atravieso y vuelo. No, el poder es una relación. Hay un dominante, hay un dominado. La eterna pregunta de la ciencia política, la grande pregunta es ¿por qué obedecemos? Porque a lo largo de la historia el poder se ha establecido. Sabemos que obedecemos porque tenemos miedo a la violencia, o sea, a la coerción. Tenemos miedo a que nos maten, pero no es suficiente. El poder domina si es capaz de controlar las mentes de la gente, no como Matrix, no como un chip de esto que sale en los programas de Iker Jiménez, ¿no? Que nos van a implantar todo un chip y eso, no, sino creando significado. Comunicar es crear significado y a través de la comunicación, fundamentalmente oral, a través de la palabra, nos vamos relacionando unos con otros. Por eso es una relación asimétrica. Si vemos la siguiente diapositiva. Y por eso el poder funciona en red. Actualmente, aunque vamos a hacer un pequeño repaso histórico, el poder funciona en red. Gobierno, poder financiero, medios de comunicación, poder cultural, todo ello funciona en red entre ellos. Si vemos, porque muchas veces nos preguntamos por qué un gobierno privatiza una empresa y después un miembro del gobierno termina en el Consejo de Administración. Claro, es el poder, porque el poder funciona así. El establishment, la élite, la casta, como se dice ahora, al fin y al cabo es lo mismo. Imaginaros una cúpula en red que se van nutriendo los unos de los otros. Los medios de comunicación pertenecen fundamentalmente a la banca financia partidos, la banca perdona préstamos de los partidos políticos legislan a favor de la banca. Pero siempre hay un contrapoder que funciona, digamos, para visualizarlo mejor, el 1% o menos del 1%, según el economista norteamericano Stiglitz, podríamos hablar del 0,1% de los que se reparte la tarta, y el 99%. Pero ese contrapoder, como hablaban los compañeros de la Casa Invisible, también funciona en redes. Cada movimiento social se va articulando, se van poniendo de acuerdo y van debatiendo y van intentando asaltar, digamos, entre comillas, esa instauración de poder. Un poquito más para atrás. Más atrás, por favor. A ver, ¿una más? Vale. ¿Por qué obedecemos? He puesto en primer lugar a Gramsci, porque Gramsci ahora ha cogido algo más de fama. Yo no lo confieso, no había leído nada de Gramsci. Digamos, el que renovó el marxismo, luchó contra Mussolini, dijo esa frase de los tiempos de transición son aquellos en que lo viejo no se termina de ir, lo nuevo no acaba de llegar, y en ese periodo aparecen los monstruos. Entonces digo lo de Gramsci porque es uno de los ideólogos de cabecera del movimiento Podemos, ese movimiento, ¿no? Esa especie de rockstar de la política que es Pablo Iglesias,
y de Juan Carlos Monedero, que yo también me baso en las charlas en uno de sus libros, que se llama El gobierno de la palabra. Gramsci decía que sí, que vale muy bien la violencia, la instauración, el miedo, pero fundamentalmente es la hegemonía. ¿Y cómo se consigue la hegemonía? Controlando los aparatos ideológicos. Primero, religión. Cuando la religión la coge el poder es para legitimar su poder. Imaginaros, los últimos serán los primeros. Bueno, los últimos serán los primeros. Si lo coge el poder, ¿qué te estás diciendo? Tú no te preocupes. ¿Tú para qué te vas a rebelar? Total, cuando te mueras. Es que las religiones, en realidad, y no quiero que nadie se moleste, tienen un pequeño inconveniente, que es que lo que te prometen, coño, es que te tienes que morir para verlo. Entonces, lo que para mí es un inconveniente, claro, cuando tienes el miedo a la muerte, dices, ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad? Imaginaros en la Edad Media o imaginaros previamente. Entonces, Gramsci dice que ellos consiguen con legitimar su poder controlando esos aparatos ideológicos, de tal manera que tú veas que es natural estar sometido. Cuando, con esto que dice Rajoy, ¿no? Sentido común, pues que tú pienses que el sentido común es estar así. ¿Cómo? Construcción del lenguaje. En el libro de Juan Carlos Monedero, El gobierno de las palabras, habla de instrumente vocale. Así es como le llamaban los romanos a los esclavos, para diferenciarlo del instrumenti, que era un buey. ¿Qué diferencia entre un esclavo y un buey? Porque el esclavo habla. Porque si yo le quito esa capacidad de acción, esa capacidad de ser humano, esa capacidad de tomar decisiones, entonces le estoy diciendo que su sitio es ese, su sitio es estar dominado. Hay una película genial que está basada en un libro, que también lo tengo ahí en cola este verano, que es Espartaco. En Espartaco yo, la verdad que muchas veces incluso me emociono hablando de Espartaco, sobre todo cuando conseguí entender el mensaje que había detrás y sobre todo la vida del escritor. Howard Fast, que fue el escritor de Espartaco, estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel porque, como bien sabéis, a finales de los 40, principios de los 50, no estar de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos era ser antiamericano. Entonces, todos antiamericanos decían que eran comunistas, todos los rojos eran antiamericanos, nos van a invadir los rusos, van a venir plantillos volantes. Todas las películas que veis de marcianos, el planeta rojo, esa es la simbología, eso es crear significado. ¿Por qué vienen del planeta rojo a invadir a los pobrecitos americanos, la familia que está ahí con su casa, su jardincito, el perrito, la barbacoa? ¿Por qué vienen del planeta rojo? Joder, es que vienen de Moscú, es que vienen de la Unión Soviética, y así construyen significado. El nivel de paranoia fue tal que empezaban a detener a todo el mundo, y Howard Fast terminó en la cárcel. Pero terminó en la cárcel porque no quiso delatar a unos compañeros que habían dado asilo a gente que había luchado contra el fascismo en España. Y ya en la cárcel empezó a escribir Espartaco. Si habéis visto la película, que es un peliculón también de Stanley Kubrick, hay un momento que Espartaco tiene que combatir con otro esclavo. Y cuando va a combatir con ese esclavo, el esclavo que está a punto, el otro esclavo que está a punto de matarlo, se da la vuelta y se da cuenta de que son más, de que no tienen que matarse el uno al otro, intenta matar a los jefazos y se asesina. Y lo asesinan. Entonces en ese momento Espartaco se dio cuenta de que aquí algo no funcionaba bien. Es la primera ecuación, el dolor. A él le dolía esa situación, pero realmente no sabía lo que podía hacer. Porque el siguiente paso de realmente es el miedo. Cuando tú tienes miedo, cuando te han dicho que tú no eres un ser humano, cuando tú eres hijo, nieto de esclavos, parece que tu camino es lo que te han establecido de siempre. Pero en ese momento Espartaco se rebeló. Y luego ya al final de las charlas contaré un poco, os tengo que contar la película porque si al final, lo siento, pero es que si no el argumento no puedo terminar, es un spoiler, pero bueno. Y después, la teoría de jefe filtrado, no sé si habéis visto ese programa, yo soy muy fan de los programas así un poco friki, de Discovery+, donde bueno, se subastan guardamuebles, etc. Este programa, pues el jefe de una multinacional se baja a ver a sus obreros ahí que están, pues bueno, siempre, si lo habéis visto, os daréis cuenta de que coincide con la gente que la verdad es que están hechos polvo. La familia pues tiene una enfermedad, el compañero está no sé qué, en Estados Unidos lleva 30 años sin vacaciones, está a punto de darle un infarto. Bueno, total, la gente que peor está en la empresa, oye, se encuentra el jefe infiltrado, y el jefe infiltrado va pues como la Cenicienta, como el príncipe de la Cenicienta, ¿no? Hace así, pin, lo convierte en guapo, ¿no? En guapa, no existía la cirugía estética, pum, y ya está, todos tus problemas se acaban. El jefe infiltrado en España, hubo un caso realmente que a mí me llegó hondo, porque era un padre de familia que no le podían dar más horas de trabajo y cobraba muchísimo menos que el salario mínimo. Hay gente que quiere acabar con el salario mínimo, bueno, de eso también hablaremos. Y realmente no podía darle de comer a la familia, sinceramente.
Entonces el jefe filtrado de una multinacional, después de echarle la bulla porque el hombre quiso rebajarle el precio de las pizzas a una pobre familia, pues entonces lo ascendió, le dio un regalo maravilloso, lo ascendió a jefe encargado, yo que sé, un sueldo de 800 euros, ¿no? Pero bueno, parecía que le había dado la vida. ¿Y qué nos estás diciendo todo este tipo de series? ¿Cuál es el lenguaje que nos están diciendo? ¿Para qué va a hacer una huelga? Tradicionalmente, si tú querías que te subieran el sueldo, te ponías de acuerdo con los demás, hacía una huelga, ¿no? Obedece, sométete, que a lo mejor viene antes de que te mueras alguien y de golpe y porrazo te quita todos los problemas. La dominación se basa en que tú tengas que estar callado y en que siempre tengas miedo. Si pasamos a la siguiente, el miedo, a la siguiente, por favor. Bueno, el miedo es lo más importante. En teoría política, el miedo es fundamental. El miedo es necesario. Si no tuviéramos miedo a que nos atropellara un coche, estaríamos jugando al baloncesto en la autopista. El miedo también es prudencia, pero el miedo apalanca. Un exceso de miedo te apalanca, pero una ausencia total de miedo es peligroso. Antiguamente, bueno, pues el que era muy valiente se lo comían las fieras y el que era cobarde y sabía correr, pues se quitaba de en medio. ¿Cómo superamos el miedo? Coordinando, cooperando con los demás. Somos animales sociales. Eso de que decía Margaret Thatcher que la sociedad no existe, ¡mentira! Mentira. Y sobre todo mentira porque ella, bien que echó mano de la patria cuando las encuestas le daban un fracaso estrepitoso antes de la Guerra de las Malvinas. Una persona que piensa que la sociedad no existe se envuelve en la manta de una patria o de una nación. No, pero ella sí. ¿Por qué? Porque instrumentalizan los mensajes. Es muy importante que tú consideres que estás solo. Si yo tengo problemas, lo vivo como mi miedo. El desempleo, yo que he trabajado con muchos desempleados, se vive como un trauma individual. Aquí tenemos un 26% de paro, coño, y parece que es que la gente no quiere trabajar. Aquí en Andalucía tenemos un 60% de paro juvenil y el Papa lo dice en un avión y la presidenta de la Junta le escribe una carta. Y la ministra de Empleo dice que va a rezar no sé qué virgen. Y a ver si termina con el paro, va a ser cuestión de fe. Veis los mensajes siempre con el tema del... Si tú lo vives como algo individual, nunca vas a superar el miedo. Pero después tenemos también un libro genial de Erich Fromm, que era el psicoanalista de la Escuela de Frankfurt, neomarxista, que empezó a estudiar o se basa fundamentalmente en intentar comprender qué es lo que pasó en la Alemania de Hitler. Intentar comprender cómo fue posible que la gente obedeciera esas normas. Y se dio cuenta de que había otro miedo, que era el miedo a la libertad. Y decía que había un momento del paso de la Edad Media a la Revolución Industrial o toda esta época del liberalismo en el que el individuo se quedaba solo ante su futuro. Cuando el individuo se queda solo ante tu futuro, hay dos opciones. O eres un ganador o eres un loser, un perdedor. En Estados Unidos ya sabéis que no hay pobres. Si veis Los Simpsons, pues Homer Simpson cuando le pasa algo que dice perdedor, bueno, los pobres en Estados Unidos son perdedores. Otra vez el lenguaje, porque si tú eres un perdedor es como la lotería, es algo individual. Bueno, pues mala suerte, tengo 3 niños, no tengo trabajo y estoy en la calle, mala suerte, eres un loser, eres un perdedor. Ahora, si tú eres consciente que tu problema le pasa a más gente, ¿qué pasa? Pues entonces ya creas contrapoder. Lo que os decía de Erich Fromm es muy importante porque Max Weber, que era un sociólogo muy avispado, pues se dio cuenta de que lo mismo que había el mecanismo en el que pasamos del cristianismo a la evolución, evolución o cambio hacia el protestantismo. ¿Qué te dice el protestantismo? Que tú, para salvarte, estás solo ante Dios. Si tú estás solo ante Dios y resulta que es lo que comentaba algo antes, que uno de los inconvenientes de la religión es que hasta que no te mueras no sabes. Entonces, si no sabes si vas a ir al paraíso o a donde sea, ¿cómo demuestras tú que eres un elegido? Trabajando duro, acumulando capital. Más Weber diría que eso sería el origen del capitalismo, también rebatido con teorías marxistas, pero bueno, esa mentalidad individual es la que dice Erich Fromm que fue fundamental para tener miedo a la libertad, porque necesitamos pertenecer a un grupo. Pero si tú tienes mucho miedo a ser excluido de ese grupo, hay un momento que te somete. Entonces, tan malo es el miedo como obediencia, como apalancamiento. Y por último estarían las 3 legitimidades. La legitimidad tradicional, carismática y digamos, la burocrática. La tradicional es, esta persona asume todos los valores que tiene la sociedad, por lo tanto, lo tenemos que obedecer, ¿vale? Carismática, este líder vuela por las noches, este líder tiene una superfuerza, es muy inteligente, habla muy bien, nos ha llevado a ganar no sé cuántas guerras, lo seguimos. Pero después la burocrática es la que nos pilla un poco más cerca, la burocrática o tecnocrática. Si podemos ver la siguiente, por favor. Bueno, esto es Mafalda y
hay mucha filosofía política, porque la obediencia tecnocrática es la que tenemos ahora, es la de tenemos que obedecer al mercado, bueno, los mercados o el mercado, y uno dice, bueno, ¿y quién es el mercado? ¿No? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, pues hablan con un lenguaje tan crítico que al final han conseguido que los gobiernos obedezcan los dictados de gente que nadie vota por el mero hecho de que parece que